Hola, buenas tardes. Desde España soy María Ángeles Oliver. Mi proyecto es Camino de Vida Cuántico y hoy estamos aquí para un nuevo encuentro, encuentros de vida que inspiran, con personas, con profesionales de alto valor que han formado parte o forman parte de mi camino de desarrollo personal, de crecimiento personal, o personas que a través de estas personas que conozco me invitan a poder hacer un encuentro, esta tertulia. Entonces, los profesionales que van aceptando esta invitación de, de disfrutar de este espacio de encuentros de vida que nos inspira, pues nos vienen a traer esas semillas de comprensión, de iluminación interna, de luz, de calma, de sosiego, para que podamos entender pues todo lo que se está moviendo a través de nosotros, todo lo que se está moviendo alrededor nuestro, y para que podamos profundizar más y podamos acompañar a este crecimiento de la humanidad y podamos estar, como os digo, desde este punto de calma, de sosiego, de entendimiento, ¿vale? Por tanto, os estoy diciendo hoy, me llamo María Ángeles Oliver, Camino de Vida Cuántico, transmitiendo desde España a través de mi Facebook Live y también a través de mi canal de YouTube, María Ángeles Oliver Piñol Saray. Y hoy tenemos a Claudia Zúñiga, que nos va a hablar del autogobierno. Ella está en Jalisco, por tanto, es un lugar que a mí me gustaría poder visitar, que aún no lo he hecho. Vamos a dar la entrada a Claudia, que nos va a hablar de este autogobierno. Y vamos a ver que ella viene de la parte educacional, cómo nos va a poder transmitir su filosofía, su mirada. Bienvenida, Claudia. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Ángeles? Buenas tardes para España, buenos días para Jalisco. Así es, mediodía estamos aquí. Pues muy bien, agradecida de que hayas aceptado y que al final hayamos podido, ¿no?, encontrar este espacio que le hemos tenido que cambiar y posponer. Pues con mucho gusto. Siempre os presento un poquito para después vosotros ya os presentáis solos, ¿no? Pero siempre, ¿no?, doy una pincelada para que la gente sepa, ¿no? Con ella he compartido un congreso virtual que hemos realizado en octubre y allí pudimos profundizar este encuentro en compartir. Ella es responsable del proyecto EDUAL, Asesoría Jurídica Educativa, que esto es, ¿no?, muy interesante, todo esto es lo que hacéis. EDUAL se enfoca en la transformación de conciencias para una sana convivencia. Tienen como finalidad proporcionar asesoría y representación legal a todas aquellas personas que encuentren vulnerado su derecho en temas de educación, ya sean alumnos, padres de familia, docentes, directivos, supervisores, jefes de sector, representantes legales. Y contarás con un aliado jurídico a través de ellos, enfocado en tu tranquilidad, obteniendo la mejor asesoría para hacer valer tus derechos en el ámbito educativo, que ahora nos vas a contar porque, ¿no?, hay muchas veces que no sabemos que tenemos unos derechos, ¿no?, siendo alumnos o siendo padres, ¿no?, acompañantes, ¿no? Y ella, ¿no?, comparte desde Dual, su misión es ayudar a despertar conciencia acerca de la necesidad imperante de vivir y convivir en paz, que esto es importantísimo, provocar el gusto por el bien común, potenciar el valor, el aprecio y el amor por cada uno en nuestro país y evidenciar la necesidad de evolucionar en educación y legalidad, ¿no? Porque muchas veces, ¿no?, es como que hay unas formas de educar, ¿no?, y como que no nos movemos de esos patrones, ¿no? Sus propósitos son acompañar, orientar, representar a cada una de las personas o instituciones que requieran asesoría jurídica a fin de hacer valer sus derechos en temas de educación, así como fortalecer pues, que esta sociedad, ¿no?, pueda contribuir más a una convivencia en paz. Y yo le pondría aquí es de comprensión, ¿no?, que nos respetemos, ¿no? Y en Edual ofrecen diferentes herramientas fundamentales en la vida educativa, coaching y mentoring educativo. Por tanto, gracias de nuevo, Claudia, por aceptar y por venir a este encuentro. Y tienes aquí el espacio de tertulia donde vamos a compartir y
explícanos ese proyecto y este autogobierno, ¿no? Porque a veces, ¿no? Yo pensé, a ver si se van a pensar que es autogobierno desde el gobierno, ¿no? Bueno, Yo les voy a dejar en la duda. sí, fíjate que en realidad este concepto lo creamos en Edugal. Y sí tenemos los dos enfoques, o sea, el enfoque propiamente del término gobierno, que todo país tiene un gobierno, todo el mundo tiene un gobierno. Digamos desde el enfoque político, aunque no politizamos, no vamos al fondo de ese tema, pero sí lo tomamos como una referencia. Lo tomamos como una referencia, ¿por qué? Porque en realidad, ¿cómo nos movemos la sociedad mundial? Hasta este momento nos movemos por ese gobierno que tenemos cada uno de nosotros en el país, en el lugar que vivamos. Y tenemos consecuencias graves en este momento. Tenemos consecuencias graves como es el resultado de esta pandemia, en la cual lamentablemente ya cumplimos, bueno, se cumple desde China un año, pero básicamente el mundo estamos por cumplir el año. Y todavía se ve un panorama muy incierto y complejo. Entonces, podemos darnos cuenta de que en realidad no tenemos en el gobierno de los países los líderes que se ocupen y estén preparados y actúen a favor de la sociedad. Entonces, con ese simple análisis y con ese simple punto, nos vamos a lo que nosotros llamamos el autogobierno, porque estamos convencidos de que hoy es el momento perfecto para evolucionar. Necesitamos cambiar, y cambiar es cambiar. No pensar o querer cambiar, es cambiar. Hoy más que nunca existe conocimiento sobre nosotros mismos como seres humanos. Entonces, necesitamos que cambiar los sistemas educativos, necesitamos cambiar nuestra interacción como padres de familia, como maestros y como sociedad en general respecto precisamente al término educativo. Necesitamos hoy ser solidarios entre maestros y padres para hacer un puente en donde paralelamente fortalezcamos a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes. Entonces, este tema de autogobierno va a que tú te diseñes como persona individual lo que serían, digamos, tus propias leyes como derechos y obligaciones, ¿no? ¿Cuáles son tus políticas, digamos, personales e individuales con las que tú vas a funcionar, que se puede tomar como sinónimo esa plataforma de valores? Y otra cosa que nosotros manejamos con mucho convencimiento es que hoy por hoy lo más recomendable es que pongamos en nuestra prioridad de formación como seres y en nuestro hacer la tabla de principios y valores con las que nos vamos a regir. Más allá de nuestras creencias, ¿por qué? Porque la misma historia nos dice que las creencias nos han dividido, nos han confrontado, se generan guerras por creencias, pero si diéramos primero el punto máximo a los valores, entonces estaríamos hablando de que, por ejemplo, simplemente un valor elemental, el amor. Si nosotros ponemos adelante de nuestras creencias el amor, ponemos adelante el respeto, pues podemos aceptar las creencias de cualquier persona. Entonces, esto nos daría uno de los resultados que nosotros proponemos en nuestra misión, que precisamente es vivir y convivir en paz y despertar el gusto por el bien común. Y estas cosas únicamente las vamos a lograr si realmente nos convencemos y nos damos cuenta, que tenemos una necesidad imperante de despertar a la conciencia, que también es parte de nuestra labor. Necesitamos despertar a la conciencia de en qué mundo vivimos, bajo qué realidad. Fíjate, estamos iniciando el año 2021 con el desarrollo tecnológico, con el desarrollo científico, con la inversión en descubrir nuevos planetas, con la inversión en armamento, en medicinas, en tantas cosas, que no es congruente que tengamos a nivel mundial una pandemia en donde nos hemos generado en una gran cantidad de personas una afectación psicoemocional, espiritual, mental, emocional.
¿Por qué? Pues porque lamentablemente que número uno nos tomó, número dos, se ha prolongado demasiado. En lugar de ver la puerta ya para que eso termine, parece ser que se reabre. Ha afectado a millones de personas en el ámbito laboral, económico, en fin, pues es una afectación en todos los sentidos en el ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Perdona, ¿no? Y además esta parte global, ¿no? Que no es, ¿no? Y a veces lo digo, ¿no? No es solamente de ese sitio, no es del África, ¿no? Que les falta alimentos, no, es que es igual si eres rico, si eres pobre, si estás aquí, si estás allá, a todos, ¿no? Sí, simplemente pongo el ejemplo de Edugal. Edugal como primera actividad que eligió fue precisamente el dar la asesoría jurídica principalmente a maestros y padres de familia, en el ámbito privado y en el ámbito público. Eso fue con lo que inició Edugal. Pero eso era una actividad presencial. Entonces, en el momento en que ya lo presencial se detiene, las escuelas, por lo menos acá en México, cierran, entonces dijimos, pues esto ya no puede ser el servicio prioritario. Entonces tuvimos precisamente que buscar o cambiar el orden de las cosas, en donde hoy la prioridad la tiene el servicio de coaching, el servicio de mentoring, el servicio de sí asesoría jurídica, pero ahora bajo el término pandemia. Entonces, ahí es donde muchas personas tenemos la posibilidad de reestructurarnos y de tener alternativas, pero hay millones de personas que no saben cómo hacerlo, que no encuentran cómo hacerlo, porque no tienen precisamente previo un trabajo de autogobierno, de decir, yo puedo regir mis emociones, mis pensamientos, mis conductas, mi espiritualidad, mi corporalidad, porque estoy alineada, porque vengo con un trabajo unipersonal, que ese trabajo lo voy a llevar precisamente en el ámbito de nuestros clientes y amigos, a sus hijos o alumnos respectivamente, te digo, para cambiar esta forma en que estamos funcionando como sociedad. ¿Por qué? Porque en ese término de derechos y obligaciones, todo ser humano en el planeta tenemos esa condición, derechos y obligaciones. Pero ¿cuántos de los derechos los conocemos y cuántos de los derechos los hacemos valer? A nivel mundial. Yo diría que no. Yo, por ejemplo, yo lo veo en el hospital, ¿no? El derecho del paciente, ¿no? Del ser humano, que muchas veces me dicen, ¿qué derecho? ¿No? Digo, pues el derecho a saber o a no saber, ¿no? ¿Sí? Y no me voy ni siquiera al tema de fondo, que es el servicio que puedes obtener en el aspecto de salud, sino simple y sencillamente el trato que recibes de la primera, segunda, no sé cuántas personas en cada lugar tengas que, por las que tengas que pasar para entonces recibir ese servicio. ¿Por qué? Porque lo primero que regularmente te encuentras es una cara adusta, un comportamiento frío, inclusive a veces cae en lo grotesco y grosero. Pero ¿qué pasa? Si tú estás alineado con tu ser, si tú tienes tu posición como ser humano en lo individual, en lo familiar, en lo laboral, en lo social, pues entonces tú dices, ¿sabe qué, señorita? ¿Le pasa algo? Tiene un mal día porque su trato no es cortés conmigo. Y parte de su obligación es ser cortés. Parte de su obligación es informarme de lo que yo tengo o debo de hacer. Entonces, todo este tipo de aspectos es lo que trabajamos en el término de autogobierno. Principalmente, precisamente en esa invitación a tomar conciencia de que si tú no eres la persona que se detiene en este momento y va a revisarse de manera interior quién eres, a qué veniste a este mundo, qué sentido tiene la vida y cómo quieres vivir la vida a partir de hoy. Si tú no contestas mínimo esas 4 preguntas, no te las contestas, te haces el planteamiento y te respondes, pues entonces vas a seguir no nada más en este tipo de resultados individuales y sociales, sino que todavía te vas a hundir más. ¿Por qué? Porque una realidad en este momento, Ángeles, es que el ritmo del tiempo camina muy rápido. Hace algunos años
todas las personas podíamos darnos tiempo para decidir, para tomar una acción en algo, para hacer muchas cosas. Hoy el tiempo es rápido. Tú necesitas tener una estructura donde puedas tener una decisión rápida, decir, a ver, en este momento que tengo esta situación, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo voy a salir adelante? Precisamente tener recursos para sacar variantes, para sacar variables, para encontrar resultados que sean favorables para ti y favorables para la sociedad, porque eso también necesitamos tenerlo muy claro hoy. Somos seres individuales, pero también somos seres sociales. Entonces, el tema de autogobierno es ir hacia adentro de ti, empezarte a conocer en todos los sentidos, para que puedas alinearte, sacar entonces sí tu poder interno, porque sucede algo muy lamentable. La mayoría de seres humanos cedemos ese poder a los gobernantes, a las industrias, a las empresas, la repartimos, pero con una facilidad bárbara. Por eso, precisamente, esa inequidad que existe en el mundo. Entonces, ¿no? necesitamos. Perdón, esto que estás hablando, ¿no? Yo, por ejemplo, esta semana que estaba así un poquito mal a nivel personal, ¿no? De cansada, ¿no? Y todo esto. Y ha dado la casualidad que 3 días diferentes, ¿no? Pues, ¿no? Las señoras me decían, gracias por ser amable, ¿no? Y me da, ¿no? Y sobre todo esta mañana dice, gracias que por lo menos, ¿no? Me has sonreído y me lo has explicado de una forma, ¿no? Y pensaba yo, pues bueno, ¿no? Estoy aplicando lo que sé, ¿no? Que lo mío intento, ¿no? Es como mantenerlo aquí, pero delante del otro, ¿no? Procuro estar, ¿no? Que yo siempre explico, ¿no? Que como es en mi vida, suerte, desgracia, que no pienso, ¿no? He estado tantas veces, como digo yo, aquí en España, que es 43 barra, que quiere decir de usuario, ¿no? Y como muchas veces me han tratado mal, yo estando en el otro lado intento, ¿no? Y procuro sobre todo que cuando estoy yo mal, ¿no? A nivel personal, eso no me influye a la otra persona porque pienso que el otro está con su historia, ¿no? Entonces, como que no hace falta que le transmite, ¿no? Que lo haga prolongado hacia la otra persona, ¿no? Que es todo esto que estás explicando. Sí, es que precisamente cuando logramos percibir, logramos conocer el poder interior que tenemos, en ese momento verdaderamente sabemos, número uno, dejamos de emitir juicios, que emitir juicios precisamente es vivir en el estado inconsciente y en el estado limitado del ser. Dejas de emitir juicios y entonces te relacionas con tu parte humana, que insisto es amar, es ser generoso, es ser amable, es ser cordial, es servir inclusive al otro. Pero todo lo bueno que está pasando en ti está pasando en la humanidad. Este es uno de los grandes principios que necesitamos entender en este momento, porque urge que todos los seres humanos trabajemos con nosotros mismos para encontrar ese poder interno y precisamente cambiar, evolucionar de manera definitiva a ser otra sociedad. Porque el punto es que ese poder lo tenemos dentro, pero no siempre lo sentimos porque no estamos conscientes de ello. Entonces, imagínate el tema tan trascendente que es para padres de familia y maestros, porque ambos están dando la formación de las nuevas generaciones. Entonces, estas nuevas generaciones tienen tanto que el asunto es que no están sabiendo qué hacer con tanto. Y aparte, siempre existirán trampas y trampas muy lamentables. Y el punto hoy, la trampa de la información. Hoy hay tanta información, sí, pero necesitas hacer todo un trabajo para discernir cuál es la información cierta y verdadera de la que te puedes confiar y cuál es la información que te está llevando hacia un camino que no es el camino precisamente de valor y de principio que debes de seguir. Entonces, todo este es el trabajo que estamos nosotros haciendo con Edugal, porque realmente estamos convencidos que necesitamos trascender como seres humanos, que necesitamos de una vez despertar y que lo podemos hacer, es sencillo, no fácil, es sencillo, siempre y cuando estemos decididos a hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos dar mucha información, nosotros podemos dar mucho contenido, nosotros podemos dar muchas herramientas, pero el punto es que ya tenemos que erradicar
el hecho de que recibas esos aspectos y te quedes sentado. El compromiso, y eso es parte de los clientes que nosotros precisamente queremos y tenemos en Edugal, es el cliente de Edugal, la persona que está cerca de Edugal en su comunidad es gente comprometida. ¿Por qué? Porque recibe información y acciona. Y acciona precisamente para obtener la vida de tus sueños, acciona para ese despertar de conciencias, acciona para ese convencimiento de vivir y convivir en paz, y también acciona para ese convencimiento de que sientas gusto por el bien de otro. Esta parte, quienes estamos en esto y ya lo hemos ejercitado, verdaderamente genera un poder increíble. Simplemente si tú decides una mañana levantarte y dices, hoy voy a practicar la generosidad, y practicas, y eres consciente en todo tu día de practicar la generosidad, tú al final del día, más que estar cansado, vas a estar motivado a ponerte el reto del día de mañana. Y si todavía cierras tu día bajo el criterio del agradecimiento y das gracias por todo lo que viviste, das gracias por haberte podido mantener en ese estado de conciencia, por haber podido brindar la generosidad, porque al brindarla a otro te lo estás brindando a ti mismo. No, bueno, pues entonces estás precisamente en la vida de tus sueños. ¿Qué más quieres? Tienes lo que realmente tú estás construyendo. Debemos de dejar de ser una sociedad mundial victimista. Necesitamos ser más analíticos con la información que nos dicen y que nos dan, y también con las acciones que están pasando, con los sucesos que están pasando. Hoy es una obligación de todo adulto en el mundo tener un criterio único de qué ha generado esta pandemia. Porque si nos victimizamos, le vamos a decir que fueron unos cuantos de poder. Sí, pero entonces, ¿dónde estoy yo? Entonces soy una marioneta en este mundo, no soy un ser activo en este mundo. Pero no, como venimos de estas creencias, ¿no? De esas creencias que tienen, ¿no? Tantos siglos de poder, ¿no? A nivel social, a nivel, ¿no? Y que nos han, ¿no? Y que no sé, al final, y a veces digo, ¿no? Muchas veces nos quejamos de los políticos, pero digo, los políticos los hemos puesto nosotros, ¿no? Que hayamos votado o no hayamos votado, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no? Entonces es también una muestra del pueblo, ¿no? Claro. De las características, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es una muestra de decir, bueno, también te sirve para mirar, pues no me gusta, ¿cómo lo harías tú, no? ¿Qué oportunidades, no? Así es. Mira, yo fui servidor público como profesora en la Secretaría de Educación aquí en el estado de Jalisco. 33 años estuve dentro de la institución. Y te puedo decir, María Ángeles, que realmente pues las instituciones en México lamentablemente sí es cierto que tienen mucha corrupción. Y en 2 ocasiones, en esos, recién ingresé yo al sistema, en 2 ocasiones estuve decidida a renunciar. Dije, ¿qué hago aquí? No tengo necesidad económica, tengo muchos recursos, yo puedo poner mi propia escuela, puedo hacer muchas cosas. De hecho, inclusive ya comenzaba el emprendurismo en ese entonces. Dije, ¿qué hago aquí en esta institución? Y me detuve, y precisamente me sentí la respuesta que era, bueno, pues es que a ti te gusta servir. Y si esto no está alineado, pues entonces aquí es donde tienes tantas cosas que hacer. Y entonces decidí quedarme, me quedé esos 33 años, y te puedo decir con toda tranquilidad que precisamente uno de los principios que me puse enfrente fue no corromperme o no permitir meterme en la ola precisamente del propio sistema. Entonces, cuando tú trabajas en ti mismo, en ti misma, puedes tener esa posibilidad de decir, no, eso no es lo correcto, por ese camino no me voy a ir, pero sí necesitas ese trabajo personal, sí necesitas ese autoconocimiento, y que nosotros le llamamos en este momento un autogobierno. Tú alíñate, tú ponte tus derechos y tus obligaciones como persona individual y social. Tú establece cuáles van a ser. Yo inclusive sugiero 3 valores. No te vayas a toda la lista de valores que hay. 3 que sean los que te caractericen y que vas a decir, este es mi abanderamiento de valores,
porque esa va a ser la ruta que tú traces y que en los momentos difíciles, donde a lo mejor, por ejemplo, nos desalineamos, por ejemplo, caemos en el estado de inconsciencia, no pudimos reaccionar rápido mental y analíticamente a tomar una decisión y no fue la mejor. Bueno, estamos en un momento en que a lo mejor, así como que medio nos caímos, Sí, sí, sí. pero no te vas a perder, vas a caerte, pero no te vas a perder. ¿Por qué? Porque tú tienes definidos tus valores y tus principios y de ahí no te vas a salir. Entonces es un tema que en lo individual y en lo social definitivamente retoma mucho sentido, retoma mucha fuerza y que, insistimos, es el mejor momento esta crisis, es el mejor momento para que tengas el autoconvencimiento que necesitas trabajar contigo mismo para poder tú funcionar como ser humano en esta realidad en la que vivimos y poder formar o acompañar a hijos y alumnos respectivamente. No, yo lo que veo, ¿no? Que sin darnos cuenta, ¿no? Esta pandemia nos ha traído ese miedo que ya existía, ¿no? Pero que lo ha hecho más visible y más patente, ¿no? Yo también me ocurrió lo mismo que tú, en el hospital. Yo llevo 42 años, ¿no? Trabajando ¿no? Y algunas veces, como ese trabajo a veces no ha estado alineado conmigo, ¿no? Porque claro, ¿no? Hay dificultades, ¿no? En el hospital pues tiene una mirada y, ¿no? Nuestra mirada es desde otro, pues, ¿no? Entonces es intentar, ¿no? Cuadrar todo esto para vivirlo, ¿no? Y sí que me estoy dando mucha cuenta, ¿no? Pues esto que dices, ¿no? Toda esa cascada de información, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora me preguntan mucho ¿no? Sobre la vacuna, ¿no? ¿Te vas a poner la vacuna? ¿No te vas a poner la vacuna? ¿Qué me recomiendas? ¿No? Yo digo, yo solamente les recomiendo lo que tú estás diciendo. Infórmate y cuando estés informado de lo que lleva la vacuna, de lo que te protege, de lo que no te protege, de los contras, de los pros, entonces escúchate. Y aunque al de al lado te diga sí o no el contrario, es el respeto por cada uno, ¿no? Es como que decir, tú desde tu idea y harás lo mejor para ti, ¿no? Esta tarde con Mar estábamos hablando justo de esto, ¿no? Siéntelo, ¿no? Y si es sí, pues adelante. Y si es no, es adelante, ¿no? Pero después no nos damos cuenta, es como que queremos llevar a los otros, ¿no? Si estás en el sí, te quieres llevar todos al sí, y si estás en el no, también te quieres llevar todos al no, ¿no? Es ese autorrespeto, ¿no? Porque no tienes tú que pensar lo mismo que yo, ¿no? Esta parte, ¿no? En esas cosas cruciales, ¿no? Y que sí que yo que me he dado cuenta por los años que llevo, ¿no? En ese autocuidado interno. Es una decisión fácil, pero complicada. Sí. Porque ¿no? Ese encuentro con todas tus oscuridades, ¿no? Que la gente se cree que esas oscuridades son malas, digo, ¿no? Son cosas, ¿no? Que no hemos sabido ver, no hemos sabido mirar de otra manera, ¿no? Claro, y fíjate la diferenciación precisamente de las creencias con los valores. Es decir, si a mí me dicen por valor, oye, ¿sabes qué? Está esa bolsa y trae 300,000 pesos y ahorita a ti te están haciendo falta para impulsar tu negocio, y pues tómalos. Mi valor férreo con mi estructura de trabajo, inmediatamente, sin pensar, inmediatamente mi respuesta es no. Eso no me pertenece y es más, hay que buscar a quién le pertenece. Y la diferencia con las creencias, te voy a compartir una de mis historias que más me gustan. Yo tenía la idea y la creencia férrea de que a mí no me gustaban los gatos, es más, me producían como cierto asco, así no me gustaba que se me acercaran. Y te voy a resumir a tal punto la historia, que tengo 7 años con una gatita y con la cual me siento inmensamente feliz. Ya ni te platico la historia de cómo llegó, el caso es que está en mi vida. Y lo primero que supe es que me iba a enfrentar a mi familia y a mis amigos en ese clásico de ¿cómo tú un gato? No lo puedo creer si tú eres tan de ideas, precisamente de creencias tan férreas. Dije, la quiero y se queda. Y me enfrenté fácilmente sin ningún problema porque me anticipé a ello, entonces lo tomé
de una manera muy, muy divertida. Claro, y por supuesto que todos pues me dijeron tal cual. Y lo más importante no nada más es de que me abría la oportunidad. Lo más importante en esta anécdota, María Ángeles, es que al tiempo reflexioné y dije, a ver, si yo me he quedado con la creencia de defender mis creencias y he dicho no a mi mascota, de lo que me hubiera perdido, porque yo me siento inmensamente feliz con mi mascota, por una creencia, a diferencia de los valores. ¿Por qué? Porque defender los valores te empodera, te genera más tu autopoder, te equilibra la autoestima, porque esa es la naturaleza de los seres humanos. La naturaleza de los seres humanos es ser buenos entre los seres humanos. Esa es la naturaleza. Dime qué niño, qué bebé nacemos y le queremos hacer mal a la mamá, o al hermano, o al primo. Claro que no, eso lo aprendemos. Entonces, nuestra naturaleza es fluir en la vida, ser más espirituales, ser precisamente más alineados, ser inclusive muy congruentes con nuestros pensamientos, pero nos falta mucho trabajo y precisamente hoy estamos viviendo las consecuencias. ¿Por qué? Pues porque se generó una situación en la que no tuvimos o no hemos tenido como sociedad el poder para marcar una posición y decir, ¿saben qué, gobernantes? Por ahí no es por acá. Y como yo necesito que ustedes hagan su trabajo y como yo necesito que ustedes me representen, pero bajo estas líneas de mi salud, de mi integridad, de mi dignidad, necesitan hacer esto. El día que nosotros como sociedad nos paremos ante los gobernantes con esa posición, las situaciones cambian. Y eso sí, es una experiencia de vida como servidor público. Yo manejé mucho en el servicio público y vaya que es complejo y más entre mujeres, porque yo soy profesora en educación preescolar, puras mujeres. A veces es rudo, pareciera más fácil, pero es rudo. Y luego la parte del machismo con los hombres de autoridad y demás. Entonces, poner esas posturas, ¿sabes qué? Primero con principios y valores y después con lo demás. Entonces, sí se puede hacer, pero necesitamos mucho trabajo en ello. Y insisto, pues, el tema es que no minimizo al resto de la sociedad, pero creo que el gran valor y la gran fuerza y la gran oportunidad, insisto, está en padres de familia y maestros que hoy por hoy necesitan alinearse y caminar en paralelo para apoyar y ayudar a estos niños, adolescentes y jóvenes a que construyan precisamente un mundo diferente, más equitativo, más justo, más feliz, más pleno, más abundante. ¿Por qué? Porque si la naturaleza por sí es abundante, claro, y por supuesto que nosotros como seres humanos somos mucho, mucho, muy abundantes. ¿Cómo apareció Edugal? Como la semilla. Edugal apareció, bueno, porque igual me he dedicado a las empresas de hace bastante tiempo. Entonces surgió, cuando ya decido jubilarme, empiezo a pensar qué voy a hacer. Y entonces todos aquellos puntos que por alguna circunstancia precisamente del sistema no los pude llevar a cabo, no los pude desarrollar, con una experiencia de 18 años de atender a personas en situación de conflicto, conociendo bien el sistema educativo, no nada más nacional, sino a nivel mundial, porque teníamos muchos intercambios, y sobre todo por mi pasión de servir. Dije, a ver, ahora que me jubilé, ¿a qué me voy a dedicar? Entonces, quiero crear precisamente un proyecto y una empresa en la que podamos invitar, motivar, apoyar, acompañar, asesorar a las más personas posibles a que precisamente transformen su mundo. Y por eso nosotros hemos hoy redireccionado 3 temas fundamentales que son los que nos rigen, que es el desarrollo humano, educación y legalidad. Están integrados los tres aspectos porque son aspectos esenciales del ser humano. Entonces dijimos, pues vamos a dar lo más que podamos, a dar toda esta experiencia, toda esta información, sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo una persona cuando toca su propio interruptor y despierta y dice, wow, sí, ya vi cómo, sí, pues no estaba tan complicado como yo pensaba. Yo muchas veces les ponía como ejemplo a los padres de familia o a los maestros que iban a
a presentarme su problemática. Y muchos, María Ángeles, créeme que muchos me decían, no, licenciada, es que fíjese que yo tengo esta problemática hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años. Y yo les decía, ¿y cómo ha podido caminar con esa misma problemática tantos años? O sea, más bien usted platíqueme a mí que yo a usted. Que voy a tener experiencia, ¿no? Sí. Entonces, el punto en esto es que realmente, pues ese estado de inconsciencia es lo que no nos permite trascender. Pero a la hora que intercambiábamos, yo les decía, miren, a ver, ustedes como adultos, volteen a ver a un niño de 2, 3 años y ¿qué pasaba? No sé si todavía, pero por lo menos muchos años pasó. Tiene inquietud por ir a tocar un interruptor o entrada de cable. Allá en Europa siempre están protegidos, acá no están protegidos. Bueno, pero tardamos, ¿eh? Hasta que no hubo muchos enganchados. Ok, pero realmente el niño busca la experiencia, él no sabe qué le va a dañar y qué sí le va a dañar. Pero tú adulto, inmediatamente volteas con el niño y sabes que eso le va a hacer daño. Lo sabes con muchísima claridad, no necesitas buscar información y preguntarle al de al lado. Tú sabes que eso le va a causar daño. Es exactamente lo mismo con el adulto. Tú debes de saber con esa claridad qué te beneficia y qué te perjudica. El punto es que no estás en el mayor estado de conciencia. Regularmente vives mayor tiempo en el estado de inconsciencia. Y el segundo ejemplo que pongo regularmente a los maestros y a los padres familiares, les digo que en una sentada de café nos quedamos de ver 5 personas, sea familiares, amigos, X. Falta una por cualquier causa. ¿Qué hacemos regularmente las otras 4, María? Hablar de la que faltó y resolverle su vida. En esa sentada de café. Se la resolvimos. Se la dejamos, bueno, en su plenitud, abundante, máxima felicidad. Esa capacidad tenemos. Entonces yo les decía, bueno, pues entonces hagámonos la invitación de tomar un café con nosotros mismos y tratemos de resolvernos tan fácilmente como en una sentada de café la vida. ¿Por qué esas variaciones? Porque yo no puedo contestar sobre mí, porque yo no puedo decidir sobre mí, porque yo no puedo accionar sobre mí tan fácilmente como lo veo con otros. Pues porque a veces no tenemos permiso, ¿no? Nos sentimos como si no tuviéramos permiso, ¿no? Una, y la otra, porque muchas personas, millones de personas, ni siquiera lo piensan. Oye, es que, a ver, ¿cómo puedo hacerle? ¿Cómo es que pasa esto? Ah, bueno, pues entonces precisamente empiézate a hacer las preguntas que se les llaman existenciales, a modo de que te vayas descubriendo y te vayas conociendo. Esto no quiere decir que a mí se me hace muy poquito el tiempo de vida para alcanzar a conocernos. La verdad es que creo que tendríamos que tener o una extensión o repetir en nosotros mismos para poder en un momento dado trabajarlo más. Pero cuando te decides hacer eso, a estudiar y a accionar, tu vida va a empezar a cambiar, pero inminentemente. El punto es que lo decidas. Ese es el aspecto que precisamente necesitamos ya despertar, ya salir, convencernos. A lo mejor no sabes qué resultado te va a dar, pero sí te va a dar un resultado diferente, no el mismo. Y necesitamos resultados diferentes en este mundo. ¿No? Y además, esa muestra que tú haces, ¿no? Que supiste ver, ¿no? Que cuando te jubilaste, cuando llegó esa época, ¿no? Que a todos nos llega en un momento dado, ¿no? No te acogiste al miedo, ¿no? De decir, ya se me ha acabado, ¿no? No es, ¿cómo puedo, no? ¿Cómo puedo servir ahora de otra manera, ¿no? Pero siempre pensando también en ti, ¿no? En engrandecer, seguir engrandeciéndote, ¿no? Entonces, esto... Sí, yo estoy convencida que los seres humanos debemos de mantener una mente clara respecto a que toda la vida debemos estar en aprendizaje, toda la vida. O sea, ya ese punto de decir, es que estudio la universidad y se acabó, no. Todos los seres humanos somos seres de aprendizaje, por eso precisamente tenemos la diferenciación de tener el cerebro y la mente y los pensamientos. Somos personas para estar en el aprendizaje permanente y además, inclusive, se vuelve inclusive hasta ciertamente una obligación. ¿Por qué? Porque el permanecer en aprendizajes
toda tu vida genera precisamente mayor fortaleza en el sistema cerebral. Entonces, quieres una vida ya en un estado de edad muy avanzado, todavía óptima, digna, autónoma, pues tienes que trabajar en todos estos temas. Porque también el tema de la autodependencia por estados físicos, por edad y por salud en el mundo también ahorita está siendo un tema. ¿Sí? O sea, la pandemia, ¿cómo ha dejado de ver cuántas personas enfermas de un abanico de cosas que precisamente le ha perjudicado más el coronavirus? No, y además toda esta gente, ¿no? Que vive sola por lo que sea, ¿no? O que no te puedes relacionar tanto, ¿no? Como que, ¿no? Que no cuentan tanto a faltar esta interacción, ¿no? Mucha gente porque no sabe adaptarse a las redes o porque tienen una cierta edad y no pueden, ¿no? Entonces, mira, yo el otro día mismo en el hospital, que ya le he comentado en alguna vez, ¿no? Un señor de 80 y pico dice, digo, ¿qué le pasa? Dice, es que estoy depresivo. Digo, hay mucha gente que está depresiva. Digo, pero no hace falta que tenga su edad, sino más joven, ¿no? Pero me decía que a él, ¿no? Que a él se le había despertado temas de la guerra, ¿no? Que el miedo que él palpa o que él siente, ¿no? Explicaba, ¿no? Es que no tuve mucho tiempo para estar con él, ¿no? Pues me contaba, pues esto, ¿no? Que él se ha dado cuenta, ¿no? Se había dado cuenta en ciertos momentos, era como que le despertaba ese miedo que vivió en la guerra, ¿no? O la posguerra, ¿no? Que no entendía todo lo que estaba pasando, ¿no? Como no entendió la guerra ni todo esto, porque entonces le cogió joven, ¿no? Y digo, bueno, pero por lo menos se está dando cuenta, ¿no? Claro, eso que tú dices, y por el otro lado, ¿cuántas personas creamos el miedo en la imaginación? Entonces imagínate, o sea, aparte de, digo, si tú estás viendo un tigre enfrente de ti, claro y por supuesto que el miedo es necesario para que salgas corriendo, ¿verdad? Pero ¿cuántos miedos son fantasía? Entonces imagínate lo que mermamos nuestro estado mental, emocional, físico. ¿Por qué? Porque precisamente también este conocimiento y este tema de autogobierno va también a ello. O sea, cuando tú puedes estar alineado, tú estás en una condición saludable. ¿Sí? Hay personas que estadísticamente y científicamente han comprobado que nunca han enfermado. Y dices, oye, pero ¿cómo pasa que esa persona nunca ha enfermado? Bueno, pues entonces hay que revisar qué tipo de vida ha llevado que nunca ha enfermado. Y de aquella que tiene todo un abanico de enfermedades, decir, bueno, y a ver qué pasa con la vida de esta persona que tiene tal cantidad de enfermedades, cómo se autogestiona sus pensamientos, cómo gestiona las emociones, cómo gestiona precisamente todo lo lleva a la corporalidad y cómo gestiona la espiritualidad para lograr el equilibrio. Entonces, esto es fundamental y por eso también el tema de educación entra con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque todo esto parece inaudito, pero sigue sin trabajarse de fondo en las escuelas. Y sigue sin trabajarse de fondo en las escuelas, porque lamentablemente tampoco se ha trabajado en los maestros, ni en los padres de familia. Entonces, imagínate el tema. El tema es enorme, enorme en este momento, pero estamos convencidos, estamos muy convencidos de que lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque está puesta toda nuestra pasión, todo nuestro conocimiento, todo nuestro empeño, nuestra dedicación, precisamente a dar ese acompañamiento a las personas que estén ya decididas a evolucionar en este mundo y formar una mejor sociedad y lograr precisamente esa vida de sueño que cada quien se plantee. Yo todo esto que comentabas de derechos y obligaciones, ¿no? Y como tú sabes bien, pues yo hago ese acompañamiento, ¿no? A esas pérdidas y duelos, que no hace falta que se muera alguien, ¿no? Y a veces cuando son personas que están terminales, ¿no? O que tienen que pasar, ¿no? O por algún tratamiento o algo, ¿no? Y yo les digo recordar, ¿no? O en la muerte mismo, en el proceso de la muerte, ¿no? Tiene sus derechos, ¿no? Entonces, a ti te gustaría que su proceso fuera de la manera, pero recuerda que el que está pasando por el proceso de muerte o por el proceso de enfermedad o por el proceso de pérdida es él. ¿Qué necesidad, no? Tiene, pues como te decía antes, de saber o no saber qué, ¿no? Qué tipo de enfermedad.
que tiene derecho a decidir o no, aunque el médico diga, usted va a hacer este tratamiento, si el paciente, ¿no?, dice, pues yo elijo no hacerlo, pues se va a tener que respetar, ¿no? Y como esto no se sabe muchas veces ni por parte individual, y aquí en España, no sé cómo estáis vosotros allí en México, la parte de salud, ¿no?, la parte médica, muchos no saben que el paciente tiene derecho a decir que no quiere saber, que no quiere este tratamiento, ¿no? Entonces es lo que tú dices, ¿no? Una falta de educación. Una porque no la hemos recibido y otra porque no nos hemos preocupado, ¿no? Tampoco en saber qué derechos, ¿no? A veces y qué obligaciones, ¿no? A veces es como que solicitamos mucho, pero no sabemos qué es lo que podemos dar o lo que conlleva, ¿no?, la contrapartida y el equilibrio entre estas dos cosas, ¿no? Sí, no, y además la visión que se tiene precisamente sobre esta parte de la legalidad, o sea, de las leyes, de los derechos y obligaciones. Por lo menos acá en México, lamentablemente, a veces se toma el tema de legalidad como para afectar al otro. O sea, pues es que yo quiero saber cuáles son mis derechos porque quiero perjudicar al otro. Simplemente, por ejemplo, en el término, en el ámbito civil, en los divorcios pasa mucho. O sea, te busca una persona porque se quiere divorciar, pero en realidad el tema real no es el divorcio. El tema real es el dejar al otro sin nada y X y quitarle o sea, el derecho de padre o madre. O sea, el punto de pelear. No, a ver, es que el derecho está hecho para procurar la justicia, no para generar venganzas. O sea, sí. Para encontrar el equilibrio, ¿no? ¿Cómo desfiguramos precisamente las cosas? Entonces, de todo esto debemos de tener una mínima conciencia del mal que nos hace estar alejados del conocimiento y del bien que nos haría. Digo, hay muchas leyes que tú dices, oye, pero yo no soy abogado, ¿cómo voy a conocer tantas? No, les digo, es que no es que te metas a conocer todas las leyes ni que te conviertas en abogado. Son los mínimos y más elementales. A ver, tus derechos como ciudadano, como hombre, como mujer, como papá, como hijo, como estudiante, o sea, los básicos, los elementales. Y por lo menos precisamente en un ámbito generalizado para que después, dadas las situaciones que se te presenten, bueno, pues ya ahondes en la necesidad que haya de cada tema. Entonces, por eso nosotros decidimos estos 3 temas del crecimiento personal que es inminentemente necesario. El educativo está apegado completamente y el legal precisamente porque eso te da otro panorama para ese autogobierno que estamos proponiendo. Entonces vamos a tener este tema de autogobierno, pues básicamente de aquí en adelante bajo diferentes estrategias, los retos gratuitos. Vamos a, de hecho, el 1 de febrero al 5 de febrero empecemos con el primer reto gratuito, que es este reto, en donde va a ser teórico-práctico, por lo mismo que digo, recibe información y actúa. Vamos a estar a través de cursos, de diplomados inclusive, y pues en la comunidad de Dugal, a donde invitamos a quienes todavía no la conozcan. En Facebook la pueden encontrar, en Instagram tenemos también los contenidos, tenemos en la página web, en YouTube. Entonces estamos ahora sí que procurando abarcar los diferentes gustos de cada persona para que tengan opción de recurrir a las diferentes herramientas. Y pues nadie tiene pretexto más que el no quererlo hacer, el no autoconvencerse de que puede obtener la vida de sus sueños. O sea, en eso estoy convencida. La vida de tus sueños tú la diseñas. Primero la proyectas, la diseñas y ejecutas para tenerla. Solamente que a veces, fíjate que pasa una cosa, Man Angels, a veces pensamos que es tanto y a lo mejor, pues yo te puedo decir, por ejemplo, yo me siento feliz en la vida que tengo con mi familia, con mi mascota, con mi trabajo, obviamente con mi salud y cosas internas, con las actividades que desempeño. O sea, empiezas a hacer la lista y dices, a ver, ¿qué más quiero? Tú solo te pones precisamente ese límite porque tú diseñas.
O sea, no hay pretexto ni hay culpables de que no tengas la vida de tus sueños. Sí tengo claridad que hay muchas personas que a lo mejor no tienen la oportunidad de alguien que les comente, o ellos mismos voltean a decir, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo? Simplemente hacerse esa pregunta. Con hacer esa pregunta, su mundo empieza a cambiar. A ver, ¿cómo le hace esa persona para tener el resultado que quiere? Siempre lo importante que son las perspectivas, ¿verdad? A ver, ¿dónde estoy? Hay personas que tienen unas condiciones más, no sé cómo llamarlo, ahorita bajas quizás que las mías, unas más altas, ¿dónde quiero estar? ¿Cuál es mi punto de equilibrio en la vida que digo, soy feliz, me encanta la vida, la disfruto, vivo precisamente en esa plenitud y quiero compartir con las más personas lo que sé para que puedan también lograrlo si es que así lo deciden? Y vosotros formáis un equipo, ¿no? Edugal, sois Sí, diferentes claro, personas. somos un equipo, cada uno tiene precisamente sus actividades, sus funciones, pero lo que sí es que somos un equipo congruente con Edugal, y eso es algo que insisto mucho con la gente que invitamos. Esto es, necesitas sentir y necesitas creer lo que es tu proyecto, porque es una proyección de lo que vas a decir, de lo que vas a hacer, de lo que vas a compartir y de lo que precisamente vas a lograr. O sea, no puede estar por separado. No puedes pensar que quieres una mejor sociedad cuando tú actúas en contra de eso. O sea, no puede ser. Tiene que ser muy congruente. Entonces, sí, afortunadamente somos un equipo que estamos trabajando arduamente en esto. ¿Solamente se acercan por temas legales los de México o pueden, desde este lado del charco que yo digo, podemos acercarnos, aparte de, ¿no?, de formar parte de la comunidad de Edugal, pero para temas, para preguntaros, para atendéis de la misma forma? Porque de hecho, bueno, hay algunas variantes en las leyes, pero también hay muchas similitudes. Y principalmente si nos vamos al tema de todos los países que están integrados en donde los derechos humanos existen y deben de hacerse valer, entonces estamos hablando del mismo tema porque es un tema universal. Entonces simplemente, por ejemplo, te digo temas de bullying, por ejemplo. O sea, el tema de bullying, bueno, si existe en España, que existe en México, que existe en Estados Unidos, que existe en X país que esté integrado precisamente a este organismo, aplica básicamente lo mismo. O sea, el bullying es una acción que genera violencia. Entonces, ¿qué pasa? Pues a ver, la obligación de padres, la obligación de maestros y la obligación del mismo alumno para erradicar esas prácticas. Entonces, pero ¿tú crees que estamos preparados para, no? A mí el otro día hablando con una persona me dice, hombre, ¿no?, más o menos de mi edad, me dice, hombre, pero en nuestra época también había. Digo, sí, porque yo ahora, con el tiempo, sé que lo que me pasó era eso, ¿no? He podido, por ser en el grupo de la escuela de las que sabían más, ¿no? Y que de una forma u otra me manipulaba el maestro en contra de los otros, ¿no? A mí me decían gorda, catalana, no sé qué más, ¿no? Y enchufada y no sé cuántas cosas, ¿no? Pero que yo no lo, sí que lo vivía mal, pero no lo entendía, ¿no? Lo he entendido ahora. Pero también me doy cuenta que a veces hay maestros que no ven esa profundidad. Yo no sé si os claro. pasa a vosotros. Y lo que me estáis dando cuenta es que esta problemática está pasando con niños de 4, 5 años y 6 años. Y pienso, madre mía. Claro. Porque esto me pasó cuando estaba en sexto. Que digo, bueno, ya tenía 12 años, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que ahora haya, ¿no? Mira, este es todo un tema. Yo también puedo hablar de esa experiencia en mi vida infantil. Yo tuve una vida infantil que considero maravillosa. Y precisamente si algo hice en mi infancia fue jugar. Jugué de todo, con todo lo que te puedas imaginar, juegos fuera, juegos dentro de casa, de mesa, deportes, prácticamente todo. Entonces, para jugar, pues necesitas interactuar con tus mismos, ¿no? O con más o menos de edad. Y yo te puedo decir que precisamente sí hay quienes vivieron la parte en donde fueron abusados por los iguales y que
son una variante de casos. El maestro no se dio cuenta, el maestro sí se dio cuenta y no hizo nada, el padre de familia nunca supo, o el padre de familia supo y tampoco hizo nada, o también es por ambos. También es por ambos. ¿Por qué? Porque no se le llama bullying a la agresión del maestro o no se le llama bullying a la agresión del padre de familia, pero la agresión existe por un abanico, o sea, no es por uno solo. Pero el punto es de que quienes crecimos en aquella generación podemos de alguna manera decir, pero es que a mí no me hizo daño. No, es que sí necesitamos revisar, porque claro y por supuesto que cualquier hecho hacia nuestra autoestima, hacia nuestra dignidad e integridad, claro y por supuesto que nos hace daño. Que a lo mejor tengamos cierta personalidad para decir, no, bueno, ¿sabes qué? Pues yo ni caso le hice, yo no dejé que me llegara hasta un punto más profundo, o yo ya lo trabajo y lo desecho, no guardo el rencor, lo que tú quieras, pero de que afecta, afecta. De hecho, tengo por ahí un tema pendiente que voy a trabajar sobre el bullying, porque hoy tengo la duda si el bullying escolar se erradicó, porque bueno, pues, los países como nosotros que no estamos escolarizados ahorita presencialmente, o nada más transmutó a los hogares. Porque pues como los niños ya no están asistiendo a las escuelas. No, por aquí España sí, ¿eh? Por aquí, por ahora. Allá sí, acá no. Allá sí, acá no. Pero por ejemplo, acá en México, o en los países que no están siendo presenciales, ¿qué pasó con el bullying? Número uno, se erradicó, o sea, disminuyó, o ahora está siendo cibernético, o ahora pasó intrafamiliar, entre hermanos, entre papás. ¿Qué pasó con ese tema? Porque hay que atenderlo, hay que trabajarlo. ¿Por qué? Porque la violencia es un tema mayúsculo, mayúsculo. Entonces, también eso necesitamos aprender, y más en estos tiempos. Oye, ¿me permites opinar? ¿Me permites comentar? Y te digo, eliminar los juicios es la mayor liberación que podemos tener los seres humanos. Entonces, ¿a qué vuelvo? Vuelvo a los valores. Oye, yo sé que debo y quiero respetarte. Primero quiero, fíjate, la diferencia, Ángels. ¿Por qué? Porque cuando las cosas las trabajamos por deber, somos a veces rebeldes para eso. Pero ¿qué pasaría si yo tengo una formación en donde quiero hacerlo? Quiero respetarte, quiero amarte, quiero comprenderte, quiero acompañarte, quiero apoyarte en lo que necesites. No inmediatamente se siente algo grato, no inmediatamente se siente algo muy rico dentro de uno. Por supuesto que sí. Sí, pero entonces, no hemos aprendido, ¿no? Y pienso que esto del respeto es, ¿no? Esa mirada, ¿no? ¿Cómo está el otro? ¿Cómo se siente el otro, ¿no? ¿Qué le está pasando al otro, ¿no? Porque igual a veces dices una frase que no es para, ¿no? Pero ¿es adecuada para esa persona en ese momento? Fíjate qué interesante es todo este tipo de trabajos. Ahí con los mismos maestros, inclusive en las empresas de donde soy socia, que son diferentes giros completamente a este de Dual. En algunos momentos de capacitación con el personal, realicé el ejercicio de que eligieran los valores que les iban a representar como personas y como empresa, o como grupo escolar o como grupo familiar. Y entonces haz de cuenta que decían, pues elegimos amor, elegimos, qué sé, regularmente eligen respeto, honestidad y, y solidaridad. Y entonces, ya que habían elegido los valores, les dije, bueno, ¿y qué significan cada uno? Y cada persona tenía un criterio diferente sobre el mismo valor. Entonces, pues ya trabajaron sobre eso y unificaron el criterio para que entonces en el espacio en que convivían, pues lo pudieran aplicar de la forma unificada, porque si no, entonces uno decía que era poquito de esto y poquito de lo otro, y pues se perdía o se disminuía la potencia del valor. Fíjate cómo todo se va desglosando, cómo les digo que damos tantas cosas por hechas, como si ya realmente estuvieran en su lugar y en el orden correspondiente, que precisamente pues esas son las trampas en las que caemos.
Son muchísimos aspectos básicos a los que tenemos que retornar, revisarlos y precisamente trabajar en ellos. Entonces, es arduo el trabajo, pero es el momento oportuno de hacerlo. Yo pienso, ¿no? Aparte de pensar, lo siento así, ¿no? Esa parte del respeto para mí es una parte muy importante, ¿no? Que a veces me pierdo, ¿eh? Me pierdo yo misma de respetarme a mí, de respetar al otro, ¿no? Pero pienso que es algo, ¿no? Que es un tema de justicia, pero a veces de justicia hacia ti mismo, ¿no? Y hacia el otro, ¿no? Es ese respeto, ¿no? Porque igual a ti algo que haces o algo que dices, no tiene ese valor que dices tú, ¿no? De sentarte mal, pero al otro no sabemos desde qué punto se está moviendo, ¿no? Y aquello que para ti no tiene esa potencia, esa potencialidad, ¿no? A veces a mí en el hospital me dicen, mujer, no te lo tomes todo así. Digo, ya me gustaría no tomármelo, ¿no? Ciertas cosas así, pero es mi forma, mi forma de reaccionar como persona, ¿no? Entonces, ¿no? Y también me ha gustado mucho esto que has dicho, ¿no? Que estudiar, ¿no? Y formarnos y informarnos hasta siempre, ¿no? Y a mí me dicen, pero chica, tú no vas a parar de formarte y de siempre estás estudiando, acabas una cosa y te pones en la otra. Y digo, bueno, aparte de ser algo que va conmigo, con mi ser que ya ha venido para estar estudiando hasta que, ¿no? Y a veces digo, hombre, un poquito de descanso, de relajo. Claro. Pero, ¿no? Esta forma, ¿no? De decir, deseo, ¿no? Seguir sabiendo algo más sobre aquello, ¿no? Y a veces es como que me maravillo, a veces que sin buscar cómo aparecen cosas, digo, uy, pues mira, en esto no había pensado. No había, ¿no? Es como quedamos desde lo que hemos aprendido, ¿no? Que hemos dicho desde el principio, ¿no? Das por sentado que esa creencia sigue sirviendo en este momento, pero resulta que esa creencia ahora ya nos sirve, ¿no? Del momento que se movió, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Y por qué no le he dado por pensar antes, ¿no? O por mirar esta mirada, ¿no? Y entonces es como mágico, ¿no? Cuando te atreves. Claro. Por eso yo hablo de sencillo, no fácil, hablo de sencillo. Y un ejercicio que también les recomiendo y lo he hecho muchas veces con las personas que acompaño. Les digo, a ver, hazme una lista de 100 cosas que te gusta hacer. Hay tal cantidad de personas que se atora en tres. En tres. Sí, Luego, sí, y sí. 100, te estoy poniendo una lista corta de lo que hay en el mundo para hacer. Vamos a poner las que caminan un poco más, que llegan a unas 30 cosas que les gustan hacer. La siguiente pregunta que les digo, de esas 30 cosas que te gusta y que te encanta hacer, ¿cuántas haces recurrentemente? Pues baja considerablemente la lista. ¿Por qué no las haces? Si te gustan. O sea, a partir de hoy, estructúrate para poderlas disfrutar, porque la vida se tiene que disfrutar, se debe disfrutar. Tú debes de disfrutar lo que haces, si no, ¿qué sentido tiene venir a sufrir toda la vida y cargarla en la espalda? No sería congruente. Entonces, pues ahí tenemos todo el reto, María Ángeles, a través de este tema de autogobierno que es realmente muy, muy profundo, es muy retador, muy retador. Y creemos que en estas nuevas generaciones hay gente que les gustan los retos, que realmente van y le apuestan a las cosas distintas. Entonces estamos convencidos de que vamos a seguir caminando con este tema por mucho tiempo. Pues yo cuando me dijiste el autogobierno pensé, madre mía, la gente se va a pensar que venimos aquí en plan político. Y ya sabía, ¿no? Porque como ya te conozco, ya sabía por dónde iba el autogobierno, ¿no? Y dije, pues nada, deja de tener tus creencias y que cada uno, ¿no? Algún momento me has visto que estaba así un poco despistada porque estaba contestando a la gente que nos está siguiendo. Okay. Entonces, bueno, pues esta parte, ¿no? Agradecerte sobre todo que hayas estado aquí. Yo, ¿no? Cuando te conocí ya dije, esta me la llevo a encuentros de vida que nos inspiran, ¿no? Para compartir, porque pude ver, ¿no? Esa ilusión que tú emanas, ¿no? Sobre todo cuando lo cuentas, ¿no? Y además, también es como para que tú puedas, ¿no? Eso que transmites, ¿no? Que no tiene que ver con la edad, ¿no?
¿no? Porque ¿no? Esa etapa se terminó y como todo eso he aprendido, ¿no? ¿Qué puedo hacer para seguir creciendo y evolucionando, ¿no? Y estar al servicio, ¿no? Y esto me gustó mucho de ti, ¿no? Y sobre todo esa ilusión que transmites, ¿no? Y que yo diría que a veces sin darte cuenta es como que a través de tus palabras es como si alargaras la mano, que estuvieras dando la mano al otro que está escuchándote, ¿no? Y es Ay, como, qué eh, bonito lo dijiste. como ya lo vi otros días, ¿no? Ese sostén, ¿no? Ese decir, no está solo, ¿no? No quiere decir que yo comprenda, ¿no? O lo vea como, pero, no, pero estoy aquí para escucharte, ¿no? Y si no, buscar esas partes, ¿no? Que te pueden dar, ¿no? Pues una información, una solución, ¿no? Entonces, yo aquí en Encuentros de Vida que Inspiran, pues yo siempre digo que aporto esas personas de alto valor que me voy encontrando por el camino o a veces gente, ¿no? Como tú que me puede decir, pues mira, esta persona, ¿no? Puedes entrevistarla y yo como confío con vosotros, ¿no? Es para que sobre todo en estos momentos, ¿no? Podamos ir sembrando, ¿no? Que sembréis, ¿no? Entre todos, ¿no? Mientras vamos transcurriendo estas tertulias, esa semilla, ¿no? De otra mirada, ¿no? Y sobre todo, yo siento mucho, ¿no? Y cuando estabas diciendo los padres, yo pensaba, Claudia, dejas a los abuelos, que somos importantes dentro del proyecto, pon a los abuelos. ¿No? Porque No, también pero pues es tenemos... que los abuelos en realidad, desde mi experiencia, mi vida, porque bueno, yo de mi abuela materna fui consentidísima y yo tengo una experiencia maravillosa de mi abuela. Yo considero que los abuelos son sabiduría pura, porque los abuelos te dan un acompañamiento, una incondicionalidad, su amor puro, profundo. No necesitan inclusive estar presencialmente para que tú sepas que ahí están, que cuentas con ellos. O sea, realmente los abuelos tienen un nivel superior de... ¿Por qué? Porque pues precisamente ya pasaron por la formación de sus Sí, sí, propios sí. hijos, errores, aciertos, Sí, sí. pero la perspectiva ya y la convivencia de abuelos, por supuesto que es mucho, muy diferente. Sí aporta muchísimo, enorme. ¿Por qué? Porque siento que es la posición que hace el balance en los niños, adultos y digo, adolescentes y jóvenes. O sea, realmente, no, bueno, son un plus magnífico los abuelos. Sí. Yo no entendía, ¿no? Que cuando me decían a mí, uy, espérate cuando seas abuela, ¿no? Y pensaba, hombre, tampoco no habrá para tanto, ¿no? ¿No? Como ya he sido madre, ¿no? Pues digo, más o menos, ¿no? Sí, No, sí, no, sí, no sí. tiene nada que ver, No, ¿no? no, 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 eso es otra experiencia muy diferente, muy distinta. Sí, sí, Además, yo sí. tuve una abuela muy divertida, era muy activa, muy creativa, entonces nos generaba sorpresas maravillosas. Es una experiencia muy bonita. No, y además, yo, desde mi experiencia, ¿no? Que es aquello que no sabía o no pude desarrollar con mis hijos, ¿no? Gracias a mi crecimiento personal, ¿cómo puedo transmitirlo, ¿no? Claro, A mis claro, nietos, ¿no? Y cómo posicionarme, ¿no? claro, Cuando a ellos les decía, pues no puedo jugar porque no tenía ganas o porque no me encontraba bien, pues a veces con ellos no tengo ganas o no me encuentro bien, pero digo nada. Ahora claro. aquí voy a nutrirme yo misma de esa inocencia, ¿no? Claro. De permitir. Ese es, pues es el resultado precisamente de la sabiduría y de las personas que sí tienen un nivel de conciencia, ¿no? Porque, bueno, también hay los casos donde hay abuelos que dices, Dios, pero ¿en qué condición está Sí, sí, este sí, abuelo, sí. ¿no? O sea, es que, pues así somos los seres humanos. A veces nos equivocamos de manera seria, pero el punto es no quedarte en esas culpas, sino decir, me equivoqué, lo siento mucho, es algo que quisiera que no hubiera existido, pero sé que nunca más va a volver a ocurrir esa situación. Entonces ahí es donde evolucionas, donde cambias y precisamente dices, bueno, pues dolorosa o lamentablemente, pero esa experiencia me sirvió para ser mejor persona, porque el reto es autotrascenderte, ese es el reto, permanentemente decir, wow, es que hoy me siento mejor, es que hoy hice esto mejor, es que hoy pude lograr esto. Ese es el sentido de automotivación que debemos de generar los adultos y precisamente transmitirlo a las nuevas generaciones para que también lo sepan hacer. Yo por esta parte que te comento, ¿no? De abuela, pues cuando hago cosas digo, gracias a mí misma, ¿no? Gracias a ellos, ¿no? Que, ¿no? De forma les digo gracias, ¿no? Porque tengo otra oportunidad para hacerlo diferente, ¿no?
la conciencia para hacerlo diferente y la elección para hacerlo diferente, ¿no? Porque antes tampoco no sabía ni que podía hacerlo diferente. Así es, exactamente, ¿no? Es una realidad. El padre de familia está en el aprendizaje de ser padre. Entonces, pues claro, y por supuesto que va a traer aciertos y errores, pues no hay más. Pero el punto es atender los errores para cambiarlos y no volverlos a cometer. Ese es el gran reto. Y María Ángeles, pues yo te agradezco enormemente, me ha encantado, se me pasó rapidísimo el tiempo, me ha encantado, pues ahora sí que compartir y platicar contigo todo esto. Te agradezco infinitamente la invitación. Yo, pues, encantadísima. Que sepáis tú y Edugal que tenéis aquí la ventana abierta para que cuando desees transmitir desde otro nombre, otra idea o otro posicionamiento, otra mirada. Tienes este espacio abierto siempre que quieras compartirlo, siempre que quieras traer una idea nueva, ¿no? Muchas porque gracias. es importantísimo, ¿no? Y pienso que, ¿no? Pues hace un año que nadie hubiéramos pensado, ¿no? que podríamos, ¿no? tener esto, ¿no? Y antes de empezar estaba hablando con una amiga, ¿no? que nos está siguiendo también por el Facebook y digo, mira, con tantos años que yo quería ir a México sin poder ir, digo, bueno, yo ahora me voy a México, digo, me voy un ratito a México, de alguna manera, ¿no? De alguna manera, pues bueno, claro, también agradecer, ¿no? Es igual esos deseos de ir a México era de otra manera, no para ir de viaje, ¿no? Era poder conectar con gente, ¿no? Entonces, pues sí, agradecida, claro. ¿no? Esto ha sido maravilloso para mí, lo he comentado en otros espacios, que el conocer tantas personas en este tiempo, o sea, ha sido espectacular realmente, una experiencia muy, muy bonita. Y como insisto, tú pides algo, deseas ese algo y sigues tu trabajo y va a llegar ese algo. Yo ya había puesto ahí en mi proyecto, tanto personal como laboral, expandir precisamente en las personas con las que interactuara y que conociera, y sobre todo a mí siempre me gusta trascender a la amistad. Yo de mis jefes y jefas que tuve, favorablemente, prácticamente todos terminamos en amistad. ¿Por qué? Porque pues esos lazos son irrompibles y son para toda la vida. Entonces, pues empecemos a formar amistades y intercambios precisamente de experiencias. Pues muchas gracias desde España, gracias a Jalisco, México, ¿no? Para ese compartir, para esa siembra que has hecho hoy, ¿no? Seguro que, bueno, los que nos han seguido en Facebook Live o más tarde que nos podrán seguir en mi canal YouTube, María Ángeles Oliver Saray, podrán ver, ¿no? Esa mirada, ¿no? Esa mirada que tú has traído hacia la educación, ¿no? Hacia el crecimiento, ¿no? Esa mirada a esos nuevos líderes de nuevas generaciones que están aquí o están por llegar, ¿no? Y que de la forma que nosotros nos podemos educar, crecer y transformarnos, como has dicho tú, ¿no? Ellos van a poder ser... Yo a veces me dicen mejores, digo no, diferentes. Claro, claro, porque fíjate, ahí es algo que necesitamos también enmarcar mucho. Como seres somos perfectos. Como seres somos perfectos. El punto es alinear nuestro hacer al ser. Entonces, como seres ya no necesitamos más. Nada más conocernos y precisamente autotrascendernos. Pero el hacer, ese sí es el que hay que alinear, porque nos perdemos. De esa perfección del ser nos perdemos en el hacer. Entonces, alinearnos y ser congruentes. Esa es la tarea. Claudia, muchas gracias. Gracias a ti. Espero que dentro de todo de lo que acontece por allí podáis seguir acompañando y transmitiendo, ¿no? Toda esta parte, ¿no? Y que todos los que estamos, ¿no? Desde aquí de Europa, de España, ¿no? Que necesiten alguna idea o deseen compartir con Edugal, la comunidad de Edugal, pues se puedan poner en contacto contigo a través de mí, ¿no? Yo los envío para vosotros, ¿no? Gracias. Y que podamos seguir, ¿no? Haciendo estos espacios donde compartir, ¿no? Y seguir creciendo. Yo lo digo que agradezco a cada uno que, ¿no? que venís al otro lado de la pantalla. Aunque digáis cosas que yo ya sé, ¿no? Sigo creciendo cada día con vosotros, ¿no? Y sigo pues reafirmando cosas, ¿no? Que a veces siento, ¿no? O intuyo, ¿no? Y me da este posicionamiento, ¿no?
Claro. Pues gracias, ¿no? Yo pedí viajar, como he contado en diferentes entrevistas, en mi carta astral de este año, ¿no? Mi carta astral me decía que viajaría mucho sin moverme de casa. Y decía, Ya está, ya está. y ahora después con el tiempo he entendido, ¿no? Cómo estoy Claro, viajando sin claro. moverme de mi casa, ¿no? Así es. Qué Pues bueno, maravilloso. gracias, Claudia. Gracias Gracias a ti. a vuestro proyecto. Y de nuevo, sabéis que aquí tenéis vuestro espacio cuando lo deseéis. Muchas gracias. Te abrazo con mucho cariño. Igualmente, guapa. Nos vemos. Gracias. Hasta pronto. Buenas noches desde España y buen Y mediodía hasta en de México. México. Hasta pronto. Adeu.